Bueno, quería compartirles algo sobre la oración. Quizás vamos a hablar de 3 puntos o 3 niveles de oración. Quiero que vayamos a San Juan, capítulo 8, versículo 29, y dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué lindo pasaje, ¿no? Palabras de Jesús. Dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y sabe que orar es algo que Dios mandó a hacer, ¿cuándo? Siempre. Diga conmigo, ¿cuándo? Siempre. Y hay una frase de Charles Spurgeon que dice, la verdadera oración es medida por peso y no por longitud. Un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. Es decir, que tu oración no va a ser escuchada por lo extensa que sea, porque seas muy verborrágico, porque digas muchas cosas interesantes, sino que va a ser escuchada porque hay un corazón rendido. Y hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, de mucha adversidad, de mucho problema. Vemos que hay muchos problemas en la sociedad. Hay inmoralidad, hay perversión, hay problemas económicos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un arma muy poderosa. Decirle a quien está al lado, tenemos un arma muy poderosa. Jesús, mire, yo quiero que, no voy a leer todos los versículos porque son un montón, pero Jesús no hacía nada sin antes ser revelado por su Padre. Está Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, ¿sí? Y Dios es el que da las indicaciones. Jesús es el que opera y el Espíritu Santo es el que capacita. Así que vemos a un Jesús que oró cuando fue bautizado. Eso está en Lucas 3, 21 al 22. No lo busques, son muchos, pero yo voy a nombrar distintas situaciones donde Jesús oraba. Si usted lo quiere anotar y después buscarlo en su casa, lo puede hacer. Por la mañana, antes de ir a Galilea, Jesús oraba. Diga conmigo, oraba. Después de curar a la gente en Lucas 5:15, Jesús también antes de elegir a los 12 discípulos, ¿qué hizo Jesús? Oraba. Cuando él tenía que hablar a los líderes judíos en Mateo 11, 25, 26, ¿qué hacía Jesús? Antes de alimentar a los 5.000 en Juan 6, 11, ¿qué hizo? Antes de caminar sobre las aguas en Mateo 14, 22, pero póngale ganas. Mientras curaba a un hombre sordo y mudo en Mateo 7, 31, 37, ¿qué hacía? Cuando tenía que alimentar a los 4.000, ¿qué hacía? Antes de que Pedro lo llamara a Jesús el Cristo, en la transfiguración, al regreso de los 70, antes de enseñar a sus discípulos sobre la oración, antes de resucitar a Lázaro entre los muertos, cuando ponía la mano sobre los niños como recién, cuando le pedía al Padre para que se glorificara su nombre, en la cena del Señor, cuando Pedro iba a ser zarandeado y le dijo, oro para que tu fe no falte. ¿Qué hizo? Oró. Oró también por sí mismo, por sus discípulos y por todos los creyentes antes de ir al Getsemaní. Y hay un montón de pasajes más que describen a un Jesús orando. ¿Qué hacía Jesús? ¿Y usted por qué no ora entonces? ¿Por qué no oramos? Si el orar es la llave que nos abre las puertas más difíciles de abrir. Podemos ver muchas veces la oración de Jesús. Es decir, que Jesús oró cuando más necesitamos nosotros buscar a Dios. ¿Cuánto nos cuesta separar nuestro tiempo para orar? Es algo gratis, lo podemos hacer en cualquier lugar, pero nos cuesta orar. ¿Por qué será, no? Qué raro que nos cueste algo tan sencillo. ¿Será que el enemigo no quiere que oremos? Y qué importante que nuestra oración
pueda ser bien direccionada. No dar golpes en el aire, sino golpes certeros cuando oro. Cuando voy a lo preciso, a lo certero. Ahora, yo quiero compartirle algunos puntos que a mí personalmente me ayudaron mucho en esto de la oración. En Mateo 6:9, cuando Jesús, en primer lugar, le enseña a sus discípulos cómo orar, ¿qué les dice? ¿Cómo tienen que orar? Padre, a ver, ¿lo saben? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Hay algo importante que Jesús les enseña y les dice que tienen que orar al Padre, ¿sí? Que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre es el que te recompensa. El Padre sabe de qué cosa tenés necesidad. Él sabe tu necesidad. El Padre Celestial es el que te perdona. El Padre Celestial te alimenta. Él dice que no te afanes por nada, porque Él sabe cuál es tu necesidad. Es decir, que el Padre lo conoce todo. Y Jesús nos enseña que tenemos que ir ¿a dónde? Al Padre. Y en Juan 14:6 dice, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que nosotros vamos al Padre por Jesús, pero también Jesús es el camino para la oración. Porque yo a través del nombre del Jesús voy al Padre, ¿sí? Ahora, esto nos habla de una relación. Cuando dice que nosotros pidamos al Padre, habla de una relación de padre e hijo. Qué importante para orar es saber que somos hijos de Dios. Porque muchas veces pensamos que Dios no nos escucha. Aún decimos, ore usted porque a usted Dios lo va a escuchar. ¿No es verdad? Yo he escuchado eso. A mí me han dicho eso. Orá vos porque a vos Dios te va a escuchar. No, porque a vos también te va a escuchar Dios. Porque Dios nos escucha en carácter de hijos. Él no te escucha porque le sirvas. Él te escucha porque sos su hijo. Ahora, muchas veces ese espíritu de orfandad hace que nosotros no podamos acercarnos a Dios de la forma correcta. Claro que la oración no debe ser una oración tediosa, una oración de descarga. Vamos a la presencia de Dios y lo único que hacemos es descargar nuestras broncas y no tenemos una oración sincera delante de Dios. Es como, viste lo que me pasó, No, no hay una oración genuina delante de Dios. Nosotros tenemos que saber que Dios escucha nuestra oración. Hoy justo estábamos hablando en la U de la Vida y contaban testimonios de madres que han orado por las personas que estaban hoy en la Universidad de la Vida y hoy están viendo el resultado de esas oraciones. Porque aunque las personas ya no estén en este lugar, esas oraciones siguen todavía produciendo frutos. Qué interesante, ¿no? Ahora, el Salmo 116, versículo 1 dice, amo al Señor porque oye mi oración, mi voz y mis súplicas. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que acá habla de una relación, de una comunicación. Hoy estamos conectados de tantas formas, por WhatsApp, por mail, pero con todos los que te whatsappeás o te mandás mail, ¿tenés una relación? ¿Tenés una relación? Pero hay una relación verdadera, porque a mí me manda gente de WhatsApp que yo ni los conozco. Propagandas, cosas, mail. Es decir, que Dios quiere que nuestra vida de oración no solamente sea un pedir, sino que sea una relación con Dios. Una relación de intimidad, una relación de conocimiento. En primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, la palabra comunión es
unión de dos cosas que tienen cosas en común. Ahora, ¿qué se interpone para que yo tenga una verdadera oración? ¿Qué se interpone en mi vida para que yo realmente pueda orar sabiendo que Dios escucha mi oración? Y muchas veces está este espíritu de orfandad, que no lo tenemos nosotros solamente. He hablado con siervos, siervas de Dios, pastoras, que luchan con este espíritu de orfandad, que es muy fuerte, que a veces no nos hace sentir hijos de Dios. Y aunque realmente venimos a la iglesia, servimos a Dios, está eso dentro mío. A veces causa inseguridad en mi vida. Son permanentes, inconstantes en la oración. Oran un día y otro día no. ¿Por qué? Porque bueno, Dios lo sabe todo, pero no quieren manifestar esa relación con Dios. No quieren pasar tiempo en intimidad con Dios. Son personas que buscan la aprobación, el reconocimiento en todo y aún en lo ministerial. Se alimentan de elogios, de aplausos y de logros. En los primeros años de vida, esto lo hablamos el otro día un poco en el encuentro, un niño descodifica el desamor y el abandono pensando que no es suficiente. Cuando a un niño no le mostrás amor, cuando a un niño no le demostrás cariño, ellos piensan que no son importantes, sienten eso. Y con eso vamos creciendo. Y muchas veces nos sentimos no aprobados por Dios. Entonces digo, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ir a la presencia de Dios si nada va a cambiar? Y ahí manifestamos la fe que tenemos, ¿no? Si nada va a cambiar, si todo está siempre igual. Es decir, que Dios en esta noche nos quiere llevar a un nuevo nivel. Son personas que viven con el temor a ser abandonados. Por eso cuando piensan que alguien se está distanciando de ellos, prefieren abandonarlos antes que ellos ser abandonados. Miren lo que hace el espíritu de orfandad. A veces, para llamar la atención, siempre creen que su plenitud se va a lograr de lo externo y no de su relación con Dios. Y nuestra relación con Dios, el pasar tiempo con Dios, el tener intimidad con Dios, nos hace tener vida plenas. Yo soy plena, usted es pleno cuando tiene intimidad con Dios. Esto tiene que ser parte de la vida de los hijos de Dios, porque tiene que ser un deleite ir a la presencia de Dios. No hace falta que hagas oraciones largas, pero sí que pases tiempo en su presencia. Lo contrario al espíritu... Uy, vino el pastor, se enojó. No aguanto estar lejos. Bueno, está re lejos. La orfandad. La orfandad. Bueno, ahí está. Bueno, lo contrario al espíritu de orfandad es el espíritu de adopción. Y miren lo que dice Romanos 8, 15 y 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Alguien está padeciendo temores? Escuche esta palabra. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si hay algo que te está impidiendo tener seguridad, confianza, quizás estás luchando con ese espíritu de orfandad. Y en Cristo eso se tiene que ir. ¿Sabes? Es tan fuerte el espíritu de orfandad, es tremendo. Cómo afecta las vidas, como hombres y mujeres que realmente uno ve cosas tremendas en su vida, no alcanzan lo que Dios tiene porque luchan con ese espíritu. ¿Cuándo se va la inseguridad? Cuando más nos acercamos a Dios. Cuanto más cerca del Padre estoy, cuando más me relaciono con Él, más se va de mi vida la inseguridad, el temor, todo eso se empieza a perder fuerza. Pero hay un proceso que yo tengo que pasar y ese proceso es acercarnos a Dios. Amén. El Espíritu de Dios da testimonio de todas sus riquezas. Cuando nosotros oramos y vamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a transformar tu interior y Él te empieza a revelar todas las riquezas que Él tiene para tu vida. Gálatas 4, del 4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Sabe lo que es? Papito querido. Así que ya no sos esclavo, decirle que te al lado, ya no sos esclavo, sino que sos hijo. Decirle al que te al lado, qué cara de hijo que tenés. Y si hijo, escuche, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, ya no somos bastardos. No importa que madre, padre te hayan dejado, no conociste a tu mamá, no conociste a tu papá, no importa, Dios te había escogido. Y en Él vos tenés una identidad de hijo y de hija. Amén. Y somos hijos, somos herederos. Sabe que conocer al Padre marca nuestra identidad. Por eso hoy en día vemos estos movimientos de mujeres, de feministas, no femeninas, feministas que quieren desdibujar la imagen del varón. La trampa es desdibujar la imagen del varón, porque cuando desdibujamos la imagen del varón, también ocultamente estamos desdibujando la imagen de Dios. Y la imagen de Dios en nuestras vidas es lo que nos va a dar identidad. Identidad como hijos, como hijas. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que el Espíritu Santo, como hablábamos hoy, te lleva a conocer el amor de Dios. Dios nos ama a algunos más y a otros menos. ¿Es así? No, Él nos ama a todos por igual. Lo que pasa es que Dios está esperando que vayamos a su presencia. Él cada día está esperando que su hijo y su hija se paren 5 minutos para estar en su presencia. A veces los padres queremos que los hijos compartan con nosotros. No solamente que nos pidan, ¿no? ¿Cuándo está la comida? ¿Me alcanzás esto? ¿No pasa eso en la casa? Sí, me dicen. ¿No? Pero ni me diste un beso y ya me estás pidiendo algo. Ay, sí, porque tengo hambre. Sí, así hacemos nosotros con Dios. Ay, Señor, ayúdame. Y el Señor te dice, pará. Déjame que yo te mime un poquito. Háblame. Así podemos hacer una relación de padre e hijo. Yo puedo conocerte más y vos me podés conocer más. Dios te conoce, pero en sí Dios quiere rendición más que conocerte. Decir, acá estoy. Ahora, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente. Mire, hermanos, qué importante. Confiadamente. A veces vamos a un lugar y no sabemos si está abierto, si está cerrado. ¿No es verdad? Usted va a comprar y no sabe si cerraron, si abrieron, si el vendedor se fue a algún lado. Pero al trono de la gracia, no importa la hora que sea, usted puede entrar confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. En el momento que usted lo necesita, sean las 2, las 3, mire, si usted llama a alguien no lo va a atender. No lo va a atender. Porque capaz que dejó el celular lejos. Pero hay alguien que sí va a estar atento. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está atento al clamor de sus hijos. Ahora nosotros, como líderes, como hermanos crecidos, tenemos que aprender a llevar a la gente a Jesús. Tenemos que decirle a la gente, vos podés orar, vos podés orar. Porque a veces la gente dice, no, pero yo no. Vos podés orar y Dios te va a escuchar. Apenas recibís a Cristo en tu corazón, podés orar y el Señor te escucha. ¿Y sabe una cosa? Dios le escucha más a los nuevitos, pareciera. No, pero no sé, yo he visto así esas cosas, ¿no? Después Dios te va empezando a formar.
Pero cuando alguien es nuevo y viene al Señor y acepta a Cristo, viene y dice, ay, no sabe, pastora, le pedí a Dios que me cambiaran de trabajo, ya me cambiaron. Yo, qué rápido le escuchó. No, porque yo quería esto y de pronto Dios me lo dio. Porque Dios se da a conocer. Después Dios empieza a transformarte. Y quizás tiene la bendición, la va a soltar sobre tu vida, pero en el momento justo. Vieron que cuando los nenes son chiquitos, nosotros le damos todo el tiempo el biberón. Tiene hambre, le damos el biberón. Tiene hambre, le damos el biberón. Pero cuando ya es grande, pará, ya te voy a dar. Ya te voy a dar. Esperá. Y a veces pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para algo grande. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios nos lleva a pedir confiadamente. Miren el Salmo 38, versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos. Qué tremendo. Y mis suspiros no te es oculto. ¿Cuántos suspiraron alguna vez por algo? ¿Sí? ¿Y las mujeres cómo suspiran delante de las vidrieras? A ver. ¿Cómo hacemos nosotras? ¿Escucharon, varones, no? Ahora, nuestro suspiro no le es oculto al Señor. Yo recuerdo algo que me pasó una vez. Y había pasado por una zapatería y había visto unos bolsegos. Y en ese momento no me los podía comprar. Yo suspiré delante de esos bolsegos. Y al otro día vino una amiga a tomar mate a mi casa. ¿Y a qué no sabe qué me trajo? Los bolsegos. ¿Por qué? Porque tus suspiros no le son ocultos al Señor. Él conoce cada deseo de nuestro corazón. Lo que pasa es que Dios lo da en el momento justo. ¿Sí? Ahora, hay niveles de oración. Y Dios nos va llevando a cosas mayores. Lo primero que Dios hace es marcar tu identidad como hijo, ¿no? Como hijo nosotros sabemos que tenemos que tener comunión con el Padre. Porque gente que pida hay por todos lados. Usted ve a gente que está por la calle y dice, ay, Dios mío, pero va a cualquier lado menos al Señor. Adora a dioses paganos. Es decir, que nuestra oración es correcta cuando nosotros realmente permitimos que ese espíritu de adopción venga sobre nuestras vidas y clamamos al Padre en el nombre del Hijo. Claro que nuestra oración debe ser correcta y cuando más oramos, cuando más nos acercamos a Dios, tiene que haber cambios. Decirle que tenés al lado, tiene que haber cambios en mi vida, en mi carácter. Yo no puedo orar y estar siempre igual. Si yo oro y mi vida está siempre igual, algo está fallando. O es una oración de descarga, o es una oración para que la escuchen los que están al lado tuyo, pero no es una oración sincera. Porque la oración tiene que producir cambios en nuestras vidas. Segunda de Corintios 3, 17, 18 dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Cómo somos? De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No es cuán bonito oro, sino cuánta entrega hay en mi oración. Yo en mi oración tiene que haber un cambio. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, la luz de Cristo ilumina mi vida. Y lo que está mal tiene que ser cambiado. No podemos seguir siendo iguales si oramos. Por eso es tan importante, no solamente que Dios te dice acércate para que yo te dé, porque mientras que vos te acercás para pedirle, Él te va transformando, Él va cambiando tu carácter cuando somos sinceros delante de Dios. Amén. Ahora hay otro paso en la oración, que es la intercesión, que es lo que muchas veces hacemos en el escuadrón. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Entonces hablamos de la oración. Y ahora vamos a hablar de la 1 de Pedro 2:9. El pueblo de Dios
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. También nuestra oración debe ser como sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, intercedemos delante de Dios. En Ezequiel 20:30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no los destruya, y no lo hallé. Dios busca 2 hombres, 2 mujeres, adoradores e intercesores, y no lo halló. ¿Encontrará en casa de Dios? Los tiempos de Israel, cuando Dios da esa palabra de Ezequiel, eran tan malos que Satanás había desviado a los príncipes y sacerdotes de los principios establecidos por Dios. No muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Mire el noticiero y se va a dar cuenta, ¿no? Este versículo se refiere a la ruina física, espiritual en Jerusalén. El pecado abre brechas en los muros espirituales. El Señor busca un hombre para que se ponga en la brecha. Y esta es una metáfora que alude a la acción intercesora del necesitado, delante de Dios a favor de. Delante de Dios a favor de. El intercesor viene delante de Dios a favor de otros. El intercesor no solo hace vallado, sino que intercede a favor de otros. En Éxodo 19:4 dice, Dios les da una palabra que es muy parecida a la que les leí recién, ¿no? Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. No sé si está ahí. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vosotros reinos de sacerdotes y tierra santa. Esta palabra Dios la había dado en el antiguo pacto. Pero dice la palabra que los sacerdotes, no hubo sacerdotes, salvo de una sola tribu. Es decir, que en este tiempo, en esta dispensación, todos aquellos que hemos creído en Dios, que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, somos una nación santa y un pueblo de sacerdotes. Ahora dice Deuteronomio 9, 18 y 21, y me postré, dice Moisés, delante de Jehová, como antes 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. ¿Qué pasó? Moisés estaba con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel pecó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pecó. Mientras que Moisés estuvo delante de Dios 40 días y 40 noches y él estaba buscando la presencia de Dios y de pronto baja del monte y ¿qué se encuentra? Adorando al becerro. Necesito 3 o 4 actores. A ver, venga. Vamos a hacerlo más. A ver, por acá hay muchos que es. Vení Elías, vení vos, vos también. Vos vení, vengan ustedes. Ven, ahí está, vengan, muy bien, vengan acá, vengan. Ahí está, muy bien. Así lo hacemos más gráfico y les va a quedar mejor. Bueno, vos, ustedes van a ser del pueblo. Vení Samuel, vení. Vos vas a ser del pueblo. Vení, vos que sos grandote vas a ser de Dios. No sé si se ve. Y vos vas a ser de Moisés. Vení. Bueno, ahí está. Vos ponete así. Entonces, yo digo lo que hacen y ellos van. El pueblo estaba adorando el becerro. Bueno, hagan, adoren. Vos, pero presta atención. No, pero yo quiero que preste atención porque esto les va a quedar. Él es Moisés, esperen. Él es Moisés y él es Dios. Dice la palabra
que Jehová estaba enojado. No. Hacele así. Enojado. Y Moisés mira la situación del pueblo, ¿no? ¿Y qué haces vos? Te arrodillas. Entonces él empieza a clamar. Y cuando Moisés empieza a clamar, la ira de Dios empieza a aplacarse. Y mira el pueblo. Y mira a Moisés. Y mira el pueblo. Y mira a Dios. Y vos cada vez... Eso es lo que hace un intercesor. ¿Se entiende? Dice, quédate. Dice, y también Moisés oró por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado y el becerro que habéis hecho y lo quemé en fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ahora, ¿qué hace el intercesor? Párate, Elías. ¿Qué hace el intercesor? Vincula la misericordia de Dios con la necesidad del pueblo. ¿Qué hubiera pasado si un intercesor no se hubiera puesto acá con el pueblo? ¿Qué hubiera pasado? Ahora Dios está buscando intercesores. Este intercesor se pone delante de Dios y ora, ve su familia perdida y ora delante de Dios. Y la misericordia de Dios se manifiesta y la familia es cambiada. El intercesor se pone delante de Dios y nuestra Argentina empieza a ser transformada. Gracias, chicos. Tenemos que interceder. Miren qué importante que es la intercesión. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que es ponernos en la brecha. Y esa ilustración que les hice, yo creo que les va a aclarar el panorama. Cuando ustedes van a la presencia de Dios, ¿cuántos alguna vez sintieron que se tenían que despertar a las 2, 3 de la mañana? No ir al baño, sino a orar. Porque había una carga, o a la tarde. ¿Cuántas personas han sentido una carga especial por una persona que quizás no conocen mucho, pero sintieron un peso, una carga especial, y les hizo orar y después dijo, vos sabés que estaba en problemas, casi me atropelló un auto, casi me pasó algo? Eso es lo que Dios quiere, la intercesión. Mire, el libro de Esther, el rey Asuero dominaba todo el Medio Oriente, desde Oriente hasta Etiopía, unos 400 años. Es decir, que él políticamente era él omnipotente. El rey Asuero, esto es una analogía, el rey Asuero representa a Dios. Ahora, después tenemos a Amán. Amán. ¿Y Amán a quién representa? ¿Conocen el libro de Esther? ¿A quién representa Amán? Al enemigo. Amán era el enemigo que quería destruir al pueblo de Dios. Y estaba Esther. Y estaba Esther. Y Esther era la intercesora, la reina. Y también estaba Mardoqueo. Y Mardoqueo era el que fue y le dijo a Esther, Esther, van a destruir al pueblo de Dios y vos estás acá en el palacio. Así que algo tenés que hacer. Porque hay que ver si aún llegas al reino. Porque claro, Esther estaba en el palacio, estaba disfrutando de todas las maravillas que había en el palacio y ahora le dicen que vaya y se presente al rey. Y ahí tenemos una analogía de lo que es la intercesión. Amán era el enemigo. El rey Asuero representa a Dios. Esther es la intercesora. Y Mardoqueo, ¿quién es? El Espíritu Santo que la guía a Esther a interceder. Y cuando Esther va delante del rey por guía de Mardoqueo, los planes de Amán, que era destruir al pueblo de Dios, ¿qué pasó?
se destruyó. La horca que había preparado él para colgar a Mardoqueo, ¿quién la tuvo que usar? Amán. Y Dios exaltó a Mardoqueo. Miren qué importante que es la intercesión. Dice Juan Wesley, Dios dijo, no hará nada sobre la tierra excepto una respuesta a la oración de los creyentes. Esto es complicada, hermanos. No, pero me molesta. Estoy complicada con este micrófono. Bueno. Podemos ver que la intercesión del creyente puede hacer que los planes del enemigo sean destruidos. Hay planes que el enemigo ha hecho en contra de tu vida, en contra de tu familia. Pero si vos te pones a interceder, esos planes van a ser deshechos. Amén. En Hebreos 4, 15, 16 dice, por tanto, como leíamos hoy, tenemos un gran sumo sacerdote que intercede, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cuando dice en Romanos 8, 26, 27, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Y no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Sabes? Nosotros tenemos en esta dispensación al Espíritu Santo. Y muchas veces no vas a saber cómo orar por una situación. Pero ahí cuando vos vas al Padre en el nombre de Jesús, le vas a pedir al Espíritu Santo que Él te guíe. ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo interceder? Porque Él sabe cómo pedir. Y muchas veces en ese momento empezamos a fluir en nuevas lenguas. Y el Espíritu Santo intercede como conviene. ¿Cómo intercede? Como conviene. Como es mejor. Porque sabe, hay cosas que quizás usted está pidiendo que el Espíritu Santo no va a pedir. O el Espíritu Santo va a pedir cosas que usted no se atrevería a pedir. Quizás usted no se atreve a pedir que Dios lo lleve a África. Pero el Espíritu Santo sí. Porque Él pide como conviene. Él sabe lo mejor. En Jeremías 15:1 habla de que Moisés y Samuel se pusieron delante de Dios para interceder. El intercesor muere para tomar la necesidad del otro. Cuando una persona se levanta como un intercesor, es tan importante. No todos sabemos interceder, no todos son intercesores. El intercesor es el que toma la carga del otro y empieza a interceder con ese dolor por la situación del otro, para que el otro no sea dañado, para que el otro no sea destruido. Ahora, qué importante dentro de la iglesia que se levanten intercesores. Pero el intercesor tiene que ser transformado en su carácter, porque ¿sabe qué pasa? Muchas iglesias han deshecho los grupos de intercesión. ¿Por qué? Porque hay intercesores que no tienen un carácter formado. Y el intercesor o te levanta la iglesia o te la destruye. Así nomás te lo digo. ¿Sabe por qué? Porque en el grupo de intercesión se manifiestan los dones. Empieza a haber dones. Y si los dones no son monitoreados o supervisados, muchas veces empezamos a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está revelando. Y casi siempre empezamos, sí, porque soñé, porque el pastor, la pastora, ¿verdad? Y ahí empieza a haber problemas. Por eso es tan importante que dentro de las iglesias se forme el carácter del intercesor. Y no cualquiera puede ser el intercesor dentro de un equipo de iglesia, porque tiene que tener un carácter formado. Un carácter que se deje moldear, que se deje enseñar, que se deje guiar. ¿Amén? Ahora, deben ser hombres y mujeres que caminen en santidad. Deben saber perdonar, deben tener vidas transparentes, vidas libres de avaricias, deben ser llenos del amor de Dios y deben vivir en santidad. No tener pecados ocultos, deben estar en sujeción a la iglesia, a sus pastores,
¿Para qué? Para que Dios los pueda usar. Y también Dios dará a esas personas discernimiento espiritual. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando. Por eso son tan difíciles de encontrar. Por eso Dios los busca. Dios busca intercesores. Dios busca adoradores. Porque hay una falta. Porque muchas veces hacemos algo, pero no lo hacemos de la forma que Dios ha determinado en su palabra. Y por último, ser guerreros. ¿Cuántos dicen, yo soy un guerrero, un soldado? Ahora, ¿qué es un guerrero? Un guerrero se hace referencia al sujeto que guerrea o pelea. Y a nosotros a veces nos gusta hacer guerra espiritual, ¿no? Y reprendemos y echamos fuera y le cortamos la cabeza al diablo y tiramos sangre para todos lados. Pero sabe que tenemos que estar preparados para hacer guerra espiritual. Y estaba buscando un poco sobre los guerreros. A veces miramos películas de guerreros. Y uno de los guerreros conocidos son los espartanos. ¿Puede ser? Que tienen una fuerza militar en la antigua Grecia. Y a los 7 años dice que a ellos los sacaban de la mamá y del papá y los empezaban a preparar. Les rapaban la cabeza. No le vamos a hacer eso, hermano. Los vestían solo con una capa. Ni les digo lo que comían porque asco. Dije, no lo voy a poner esto. Ahora, estos hombres que eran preparados desde niños para ser guerreros, dice que un espartano valía más que varios hombres. Por la actitud que tenían y la preparación que tenían. Tenían un alto sentido de honor. Tenían gran fortaleza. Tenían sentido de grupo. Eran los guerreros más temibles de la antigüedad. Y eran disciplinados. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos un manual de instrucciones que nos dice cómo debemos ser como guerreros de Dios. Debemos que estar preparados. Debemos que vestirnos con la armadura de Cristo. Porque sabe, no tenemos que subestimar al enemigo. El otro día lo compartía el pastor. A veces jugamos con esas cosas. Y realmente hay una lucha espiritual en este tiempo más fuerte, cada vez es más fuerte. Quizás no tenemos persecución, no nos están persiguiendo para cerrar la iglesia, gracias a Dios. Pero hay una lucha espiritual. Y Dios quiere que nos levantemos como guerreros de Dios. Pero para ser guerreros de Dios no tenemos que darle lugar al enemigo. No tenemos que permitir que en nuestra vida haya pequeñas puertitas donde el enemigo se pueda filtrar. Porque yo lo reprendo, pero después ¿qué gano? Entonces nosotros tenemos que tener una vida de integridad, una vida de santidad y acudir al poder de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos limpia y nos cubre de toda maldad. Dice en 2 de Timoteo 2, 1, 5, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. ¿Cómo deben ser los hombres? Que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nos habla un soldado, pelea o no. Todos los soldados están capacitados para pelear. Y nosotros como soldados de Cristo estamos capacitados ¿para qué? ¿Para qué? Para pelear ¿qué? La buena batalla. La batalla que Cristo ha ganado. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos una guerra espiritual. Tenemos que estar atentos, no podemos estar de brazos caídos. Cuando el enemigo viene por todo, nosotros nos tenemos que levantar como hijos de Dios y vencer en el nombre de Jesús usando las armas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos saben que tienen armas? ¿Y las usan? Las usan cada día contra el enemigo, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante
que nosotros estemos atentos y usemos las armas que Dios nos ha dado. En Deuteronomio 21 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballo y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. ¿Qué no tenemos que tener? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Una vez escuché algo que me gustó y decía un pastor que cuando uno mira el box, ¿no? Mi esposo a veces mira las peleas de box, le gusta el boxeo, y capaz que uno está diciendo que gane este o que gane aquel, pero nuestra pelea ya fue comprada. Arreglaron, ya pagaron por nosotros. Vieron que hay peleas que son arregladas, ¿no? Y vos decís, esta la arreglaron, esta pelea, no podía ganar pero había plata de por medio. Bueno, acá no hubo plata, hubo sangre. Nuestra batalla ya fue ganada por Jesucristo. Por eso el Señor dice: cuando salgas a la guerra, no tengas temor, porque Dios está contigo. Dios pelea las batallas. La sangre de Cristo nos justifica ante el Padre. Cuando nosotros estamos cubiertos por la sangre, cada uno de nosotros somos justificados delante del Padre. Y el nombre de Jesús es para el enemigo. En el nombre de Jesús retrocedes. En el nombre de Jesús soltás mi hogar. En el nombre de Jesús soltás mi familia. En el nombre de Jesús soltás mi mente. En el nombre de Jesús soltás mi finanza. En el nombre de Jesús soltás mi salud. En el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. Amén. Benifer. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta noche el Espíritu Santo ponga en nosotros un deseo de buscar de su presencia. ¿Cuántos quieren que Dios empiece a despertar este anhelo de orar, de interceder, que Dios los lleve a niveles superiores, a una tercera, a una cuarta dimensión donde puede discernir en lo espiritual y puede batallar para que su familia sea bendecida, pero también para bendecir a otros? En esta noche le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios. Él está en este lugar. Es algo que Dios quiere para nosotros, que podamos ser esos hombres, esas mujeres que saben ponerse a la brecha, que saben que ahí está la respuesta para su vida. Que aunque nosotros nos manejamos en un plano natural, en lo espiritual están pasando cosas y nosotros las libramos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Padre, en esta noche te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos inspiras, Señor. Nos instas a orar, a buscar de tu presencia, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos guías a orar en todo tiempo. Tú nos dices que nosotros presentemos nuestras necesidades delante tuyo, y si hay algo que es conforme a tu voluntad, tú nos oyes y tenemos las peticiones que te hemos hecho. Señor, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo empiece a inundar este lugar. Espíritu Santo, empieza a sanar los corazones, Señor. Empieza a sanar ese espíritu de orfandad que muchas veces nos impide ir a tu presencia, que quizás hemos tenido una imagen distorsionada a través de nuestro Padre y nos cuesta ver la imagen de Padre en ti. Señor, perdónanos, pero en esta noche, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, tú nos revelas esa paternidad, Señor, para que podamos entrar en tu presencia, Señor, confiadamente, sabiendo que tú escuchas el clamor de tus hijos, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú escuchas aún los suspiros de nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, envuélvenos en esta noche. Ven, 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 ven. Vaya.
Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego en los hogares, en las familias. Oh, rabababa, y el fuego de la oración, el fuego de la oración, Señor. Empieza a obrar en esta hora, Señor. Empieza a despertarnos a orar, a interceder, a guerrear, Señor, como convenga, Señor. Te honramos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Altísimo, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor amado, porque has pensado en cada uno de nosotros como intercesores, como aquellos que podemos colocarnos a la brecha, como aquellos que podemos interceder, mediar, rogando por la gloria. Señor, has planeado recompensa desde la eternidad y tu intención es favorecer a todo aquel que favorece. Señor, en el nombre de Jesús, no te detengas, sigue llenando de tu gracia, de tu unción. Comenzá a traer respuesta a todo aquel que clama, a todo aquel que ruega, a todo aquel que intercede, aquel que está pidiendo por otros, reciba para sí mismo, multiplicado y en abundancia. En el nombre glorioso de Jesús, danos autoridad nueva, fresca, renovada, para pelear la batalla, para poder andar en el nivel de vencedores que nos llamaste a andar, para poder fluir con las armas que vos nos has dado, para ser ejecutores de la palabra, para ser aquellos que portan la espada con dignidad. Auxiliarnos en la fe para escudarnos y ser guardados de todo dardo del maligno. En el nombre glorioso de Jesús, sé vos quien coloques el yelmo y guardes nuestra mente, guardes nuestra razón, guardes de tal manera que tu revelación llegue y podamos ser auxiliados. Has trazado el camino y hoy nos abrimos paso con unas nuevas sandalias que nos llevarán y que nos conducirán a poder andar en tu perfecta voluntad, Dios amado. Llena este lugar de tu gloria, llena de esa unción, Señor. Mueve la mano de Dios, la oración cambia tu vida, la oración cambia tu familia, la oración materializa los milagros, las sanidades, las liberaciones, la oración, Señor, despierta a tu iglesia, despierta, por favor, despierta nuestro espíritu, Señor, quita todo letargo, quita todo agobio, todo desgano en la oración, despierta el espíritu, sopla el espíritu en esta noche, Espíritu Santo, sopla, ven de los cuatro vientos, ven, despierta tu iglesia, para alcanzar lo prometido, para avanzar en tu plan y tu propósito. Gracias, Señor, gracias, porque sé que tú lo estás haciendo en esta noche. Gracias.